Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 14 de Overlord. El día de hoy vamos a empezar la lectura de el capítulo 2, titulado Conteo a la extinción. Obviamente vamos a empezar leyendo la parte 1 y ahí en pantalla tienen la imagen oficial de este capítulo 2. Aquí también se las estoy mostrando en cámara. ¿Quién es esa señorita en armadura blanca y con cabello blanco? ¿Quién es esa? ¿Es Waifu Material acaso? ¿Y contra qué está luchando? ¿Qué es ese brazo como rojizo? Tiene como unas venas rojas extrañas, ¿no? ¿Y qué tiene en la mano el brazo ese? ¿Una espada? ¿Un escudo? Lo descubriremos, pero no será hoy. Hoy no será porque esta parte 1 va a estar enfocada en otros sucesos previos a esta pelea que está ocurriendo en pantalla. De hecho, los sucesos que ocurren en esta parte 1, sinceramente, de este capítulo creo que es la mejor parte. La parte 1 de este capítulo es guau. Guau. Así que mi gente, vamos a comenzar la lectura, no sin antes mencionar que hago directos en Twitch 4 o 5 veces a la semana. Si desean apoyarme pueden hacerlo por medio de Patreon o de PayPal. Los links están en la descripción de todos los videos del canal. También pueden hacerlo en el caso de que no me puedan apoyar o quieran apoyar por alguno de esos medios. También pueden hacerlo y también me ayudaría bastante. Si comparten el video, si dejan su me gusta, si dejan un comentario en son de que el algoritmo de YouTube diga: hey, hay que promocionar a este imbécil. Así que vamos a hacer aparecer a los protagonistas y desaparezcamos a esta señorita de aquí. Volumen 14, capítulo 2, Conteo a la extinción, parte 1. El Palacio de Valencia en la capital del reino de Restice. El aire en una de sus habitaciones era cálido gracias a la acumulación de gente en su interior. No había tantas personas ahí, pero lo estrecho del cuarto y la seriedad de la gente bastaban para elevar la temperatura. En el centro de la pieza había una mesa rectangular. Ramposa III había tomado el asiento de mayor importancia y el segundo príncipe estaba sentado a su derecha. En los demás asientos se encontraban los secretarios y demás vasallos de importancia del reino, casi todos de edad avanzada, con cabello y barbas blancas, así como uno que otro con cabezas que reflejaban las luces del lugar. Usualmente, y por etiqueta, la junta daría inicio con todos, excepto el rey, de pie. Pero no era el caso, y cada uno hasta tenía una bebida colocada frente a su asiento, porque se esperaba que la junta durara un largo rato. Zanak miró a su alrededor. Una vez que confirmó que los documentos preparados habían llegado a manos de todos, habló. Comencemos la junta de la corte. El tema de hoy será la declaración de guerra del reino hechicero. Usó la frase declaración de guerra para que todos consideraran la gravedad del asunto y participaran con discreción. El que parecía más preocupado y nervioso ante la situación era el secretario de Asuntos Domésticos, un hombre canoso de la misma edad que su padre. Zanak vio de reojo el perfil del rey. Lo que más le preocupaba era la decisión que tomaría. ¿Entendería lo suficiente el peligro como para actuar de la manera más conveniente para todos? De seguro le tiene rencor al rey por haberle matado a su amigo. De seguro le tiene rencor al rey hechicero por haberle matado a su amigo. Su padre quedó tan perturbado al escuchar la noticia de la muerte del capitán guerrero, Gazef Stronov, que casi perdió el juicio. Zanak presenció cuando le explicaron que no podrían revivirlo y lo vio enloquecer de furia como nunca antes. Desde entonces sintió que su padre había envejecido años en tan solo días. Había perdido vitalidad, convirtiéndose en un muñeco de hueso y piel. Luego de tan tremendo shock, ¿mantendría la calma suficiente para hacer el juicio correcto frente a su archienemigo? Si no, seré yo quien
Zanak se tragó su inquietud y miró a los secretarios. El tema a discutir era el documento oficial, marcado con el sello del reino hechicero, que recibieron de uno de sus embajadores unos días antes. Este decía: un ciudadano del reino de Restice robó por la fuerza los alimentos que enviamos como apoyo al reino sagrado. El reino hechicero toma esto como un acto hostil, y no dudaremos en presentar una declaración de guerra. Además, incluía sellos de otros países que concordaban con la decisión del reino hechicero. El embajador esperaba dentro de la capital del reino hasta que se le diera una respuesta. Normalmente pasaban al menos 1 o 2 semanas para recibirla, tratándose de mensajes oficiales como esta. Aunque quizá ni eso sería suficiente, considerando lo que tardarían en llegar a un acuerdo. Mi más sinceras disculpas por la tardanza en investigar de quiénes son estos 2 sellos de los 6 que vienen en el documento. El secretario de Asuntos Exteriores bajó la cabeza. Él tenía a cargo la verificación de los sellos y había investigado los de quienes concordaban con el reino hechicero. Los que conocías eran los del reino hechicero, el imperio, el reino dragón y el reino sagrado. ¿Correcto, secretario? El secretario de Asuntos Exteriores asintió a la pregunta del secretario de Finanzas. En efecto, en cuanto a los otros 2, uno es del reino de los enanos. Pude identificarlo gracias a su diseño particular, pero este es un poco diferente al que tenemos en registro en un documento de hace 200 años. Pedí apoyo a Rey Blumrushel y confirmé que contaban con un registro similar al nuevo. Creo que podemos estar seguros de que actualizaron su sello en algún momento. Pasando al último, que está colocado justo al lado del sello del reino sagrado, parece ser el de una persona apodada Sin Rostro. ¿Quiere decir que se incluyó el sello de un individuo junto con los de las naciones? Preguntó confundido el secretario militar. Era el más joven de los secretarios. Lo era tanto que él y Zanak bajaban bastante el promedio de edad de los presentes. Aún así, ya pasaba de los 40. En contraste con su posición como secretario militar, era de complexión delgada, casi esquelética, con una cara tan nerviosa que parecía más adecuada para alguien dedicado a las finanzas. Este hombre no se había llevado bien con Gazef, o, mejor dicho, parecía odiarlo unilateralmente, por lo que Ramposa no le tenía mucho afecto. Debido a esto, faltaba muy seguido a las juntas de la corte y Zanak desconocía qué tan competente era. Aún así, el marqués Riven tenía muy buena opinión de él. Aunque dudara de sus capacidades sociales, debía ser hábil para su trabajo o no sería secretario. Supongo que no lo sabe, secretario militar, pero no es inusual ver el sello del sacerdote del templo acompañar el del reino sagrado. Debe ser algo así. Deben querer informarnos que Sin Rostro ahora tiene al templo bajo su poder, o que ha conseguido mayor influencia. En efecto, su majestad, el sello del templo vino en el comunicado de la coronación del rey sagrado. Esto debió suceder después y a una velocidad impresionante. No podía estar seguro porque jamás había visto el sello de Sin Rostro, pero ahora que obtuve confirmación, y como está al lado del sello del reino sagrado, no me cabe duda. Y no es ningún fraude por parte del reino hechicero que todos los países, excepto la concejalía y la teocracia, estén de acuerdo en criticarnos. Es todo, ¿verdad? Así es, su majestad. El rey suspiró cansado. ¿Hasta el reino dragón se arrodilló ante el reino hechicero? No podemos estar seguros, su majestad. No hemos recibido noticias de que sucediera algo, así que el reino hechicero podría haberlos persuadido. O quizá concluyeron que les convendría más ponerse de su lado que del nuestro. El reino dragón solo mostraba acuerdo con la decisión del reino hechicero. No había indicio de que fueran a involucrarse. Ya veo. Entiendo, secretario de Asuntos Exteriores. Buen trabajo. Y ahora, secretario de Asuntos Domésticos. ¿Cuántos en Restice creen que lo declarado es verdad? Su majestad, no podría decirle la opinión de todo el reino, pero en lo que concierne a los miembros de la corte, el 70% cree que es un complot del reino hechicero, un 10% piensa que los bandidos fueron plebeyos ignorantes
y el último 20% cree en el complot de una tercera nación. Me imagino que el objetivo de este tercero sería reducir el poder del reino o del reino hechicero, o crear discordia entre nosotros. En ese caso, tendría que ser la concejalía o la teocracia. Su Alteza, no podemos estar seguros. También podría ser el imperio, buscando zafarse de su posición como dependiente de aquella nación. Los caballeros del imperio atacarían las caravanas sin problema. Cierto, pensó Zanak, deteniéndose antes de decirlo, pero de ser el caso, el reino ya tendría las de perder. Imposible. El incidente sucedió dentro del reino. Además, ¿olvidan que el informe dice que hubo decenas de ellos? Nadie podría introducir tantos soldados en secreto. Ni el imperio, ni la teocracia, ni la concejalía. Quizás si tuvieran un guía adentro o si contrataran bandidos o mercenarios en nuestro reino. En cualquier caso, no podemos negar que al menos parte de la culpa recae en nosotros. El secretario militar estaba seguro de que un complot con soldados extranjeros era imposible. Zanak ya sabía lo mucho que éste se esforzaba por mantener la seguridad dentro del reino desde aquella guerra, y se necesitaba habilidad para lograrlo. La confianza que tenía en su propio juicio venía de esta experiencia. Sería difícil hacerlo con bandidos, pero me gustaría comprar mercenarios para confirmar. Lamentablemente no tenemos libertad económica. ¿Dices que las finanzas están mal? No me refería a eso. No puedo imaginarme a qué otra cosa podría referir. Secretario de Finanzas, secretario militar. Dejen de pelear. No tenemos tiempo. Ambos inclinaron la cabeza al escuchar las palabras del rey. Luego de un minuto de silencio, el secretario militar continuó. Pero no cabe duda de que es un complot. Confirmé con los guardias en las puertas y dijeron que la caravana iba condecorada con la bandera del reino hechicero y, además, protegida por numerosos mercenarios capaces. La gran mayoría de los ciudadanos del reino sabían sobre la masacre sucedida en las llanuras Katze. Ninguno se atrevería a ganarse la furia de aquella terrorífica nación. Con esto en mente, solo un grupo venía a la cabeza al buscar un culpable. Un país que ya todos tenían en sus pensamientos, el mismísimo reino hechicero. Todo tenía sentido si lo veían como un escenario que ellos mismos tramaron y realizaron. Debieron ordenarle a la caravana quemar o tirar las provisiones, o quizá ni llevaban nada en primer lugar, y ahora actuaban como si los hubieran atacado unos bandidos que, en realidad, eran imaginarios. Cualquier otra posibilidad era impensable. Zanak, ¿qué tanto pudiste investigar en este corto tiempo? De hecho, ya sé quién causó el incidente. Los vasallos mostraron sorpresa en el rostro. Pero solo ha sido causa de agravio para mí. Terminé la investigación con tal facilidad que no puedo dejar de pensar que hay un complot detrás de todo. Quiero seguir investigando. ¿Podrían darme un poco más de tiempo? Por supuesto, la investigación debe ser exhaustiva. Pero queremos toda la información que podamos conseguir ahora, por pequeña que sea. Entiendo tu inquietud, pero dinos lo que ya tienes seguro, ¿sí? Entiendo, padre. De lo que he confirmado hasta ahora, parece que un tal barón, Philip Dayton Leire Montserrat y sus aldeanos son los culpables. Montserrat, ¿lo conoces? Fueron un barón y sus aldeanos. Será venganza por los que murieron en la guerra. Actuarían sin pensar en las consecuencias. Las emociones fuertes pueden hacer que la gente pierda el control. Los comentarios de los vasallos fueron diversos. El secretario judicial habló, mostrando una expresión sumamente molesta. Su Majestad, ¿no le parece casi seguro que se trate de un complot del reino hechicero? No puedo creer que un noble del reino tramara todo esto. Tiene razón. Si el reino hechicero usa Charm Person en un juicio sin vacilar, podrían hacer movimientos más sucios en asuntos internacionales. Quizá usaron Charm Person con este varón, ¿no es así? Los demás exclamaron en acuerdo. Zanak sintió frustración por su propia torpeza. Zanak sintió frustración por su propia torpeza al escuchar el comentario siguiente. En ese caso, debemos retener a ese varón cuanto antes. Aunque no conozco bien el hechizo, he escuchado que uno recuerda lo que hizo bajo los efectos de este. Podrían silenciarlo si no lo tenemos bajo nuestra supervisión. Zanak no sabía tanto sobre magia, y su ignorancia causó tan tremendo error.
Debemos llamar al varón, garantizar su seguridad e interrogarlo por lo sucedido. Padre. Zanak no quería decirlo, pero tenía que hacerlo. Se decidió y habló. Una vez que se revele la verdad, le enviaremos al reino hechicero la cabeza de este varón como muestra de buena fe para comenzar las negociaciones. ¿Qué estás diciendo? La mirada de su padre le atravesó el alma. Pese a ser un anciano desgastado, desbordaba vigor, digno de un rey con larga experiencia. Zanak se dio cuenta de que él nunca alcanzaría tanta majestad, pero no podía darse por vencido. Aunque hubiera sido un complot del reino hechicero, ¿qué ganaban al pelear en un escenario preparado por el enemigo? Esto terminaría en discusiones sobre si era o no un complot, y existía la posibilidad de que acabara en guerra. Lo mejor sería regalarles la cabeza del noble que desató todo y calmar la situación. Solo un grandísimo imbécil pensaría en pelear contra el enemigo que los masacró en la guerra anterior. Ninguno de los nobles feudales que sabían lo sucedido enviarían a sus propios soldados. Si llegaran a prestárselos, sería solo porque a ellos también los habría alcanzado el peligro. Padre, pienso que no debemos pelear contra el reino hechicero. Y para evitarlo, no dudas en sacrificar a un noble inocente. Eso es lo que debe decir el siguiente rey, hijo. Piensa bien antes de contestar. Zanak se lamió los labios antes de responder. No importa cómo lo ponga, mi opinión no cambia. Creo que es importante aceptar pocos sacrificios para evitar un mayor número de ellos. Si haces eso, tendrás que presentarles la cabeza de tus fieles vasallos uno por uno, cada vez que el reino hechicero trame algo. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Aún así, a diferencia mía, usted vio la masacre en Llanuras Katze con sus propios ojos, y todavía dice que prefiere el camino que nos llevará a otra guerra contra ellos. El rey solamente vocalizó un quejido antes de cerrar la boca. Zanak, aunque no con mucha esperanza, reiteró. No estoy de acuerdo. Insisto. Pienso que debemos evitar una guerra contra esa nación, aunque tengamos que sacrificar a un noble inocente para lograrlo. Quizá no eran palabras propias de un príncipe que pronto sería rey. Tal vez comenzarían a hablar mal de él a sus espaldas, a decir que era débil y perdería la lealtad de sus súbditos. Pero aún así, Zanak creía firmemente que ese era el camino necesario para la supervivencia del reino. Su Majestad, estoy de acuerdo con Su Alteza. El secretario de Asuntos Domésticos lo apoyó, pero fue un poco más lejos. Su Majestad, entiendo su deseo de proteger a todo el pueblo, pero entonces, ¿no le parecería mejor convertirnos en dependencia del reino hechicero? Los otros vasallos lo insultaron. ¿Qué dices? ¿Acaso perdiste la dignidad? El secretario de Asuntos Domésticos los ignoró en silencio, manteniendo la mirada firme sobre el rey. El comentario podría haber sido tomado como traición, pero el rey solo sonrió en respuesta. Eso sí, no lo puedo hacer. Traicionaría a todos los que vinieron antes de mí y convirtieron al reino en lo que es ahora. Quedaría en vergüenza. Perdón, conde, pero te agradezco el consejo. No merezco sus palabras, Su Majestad. Zanak sintió que ambos llevaban una conversación más profunda a través de sus miradas. ¿Podría él conseguir un súbdito tan leal? Su padre era misericordioso, pero humano, y por eso contaba con gente que lo asistía así. Tenía talento para reunir a gente capaz, incluso más que él. Otro ejemplo había sido el capitán guerrero, Gazef Stronov. Había pensado que él sería más digno del título de rey que su hermano mayor. Le preocupaba que éste terminara siendo un títere de 8 dedos y la facción noble. Por eso buscó la ayuda del marqués Riven e hizo lo posible para conseguir el trono, o al menos hacerse archiduque y tener un futuro estable. Pero ahora, consciente de que no tenía la sabiduría de su hermana ni el carisma de su padre, no creía que pudiera construir un reino mejor. Solo le quedaba esforzarse por cambiar, pero a esa edad no era fácil ni le parecía que podría lograrlo.
quizá conservaría la misma personalidad hasta la muerte. Secretario militar, como referencia le pregunto, ¿podríamos vencer al reino hechicero en una guerra? Primero que nada, ¿con qué países podríamos aliarnos? ¿O estaríamos solos? Zanak, Ramposa III y el secretario de Asuntos Exteriores se miraron uno a otro, y Zanak respondió en nombre de todos. Nuestras relaciones con la concejalía no van muy bien. Hemos negociado desde que aquella guerra terminó, pero la alianza no ha tomado forma. Si se enteran de que nuestra relación con el reino hechicero empeoró, es más probable que nos abandonen. Ya veo. Su Alteza, si me permite, le pregunto, ¿a qué se refiere con vencer? ¿A repeler sus fuerzas en un ataque? ¿O necesitaríamos matar, o mejor dicho, hacer desaparecer al rey hechicero? Si se refiere a esto último, la verdad no puedo imaginarlo. Secretario militar, no necesitamos tanto. Basta con que el enemigo retire sus tropas. De ser así, el secretario militar inclinó la cabeza a un lado y pensó profundamente. Digamos que tenemos mucha suerte y que, mientras el reino hechicero moviliza sus tropas desde Erantel hacia la capital, nosotros podemos esquivarlas, llegar a Erantel y conquistarla. En ese caso lograríamos algo. ¿Tendríamos que conquistar esa muralla triple? Así es, Su Alteza. Y necesitaríamos que un gran ejército capaz evadiera el equipo de exploración del enemigo para llegar allá. De verdad que no podríamos hacerlo sin una tremenda cantidad de suerte de nuestro lado. Aunque claro, el problema es que este plan se destrozaría en el momento en que nos encontremos con ese temible rey hechicero en Erantel. Lo que quería insinuar era que jamás podrían ganar si no tenían toda esa suerte de su lado. ¿Su padre lo habría entendido? Siendo así, estaríamos acabados si el reino hechicero no nos envía una declaración oficial de guerra. Perderíamos toda oportunidad si nos toman por sorpresa o no nos dan tiempo suficiente para reunir a nuestros soldados. Las declaraciones de guerra eran costumbre entre naciones, algo así como un acuerdo cordial, una cortesía. La razón era que, al hacerlo, el país que hacía la declaración le mostraba a los demás que era una nación que respetaba los buenos modales. De no hacerlo, quedaría como una nación de bárbaros y perdería puntos en futuras negociaciones diplomáticas. En el caso de especies distintas, era más normal que el acuerdo se ignorara, pero también dependía de la historia del país y de sus relaciones con las otras naciones que lo rodeaban. Ahora, al tratarse de un país gobernado por un no muerto, enemigo de todos los vivos, ¿qué sucedería? ¿Existía la esperanza de que presentaran una declaración de guerra? Padre, de verdad, si sucede una guerra, nuestras probabilidades de ganar son ínfimas. ¿No le parece que sería mejor encontrar cómo superar este problema con el mínimo de sacrificios necesarios? El mínimo de sacrificios necesarios, ¿eh? Así es, padre. Llamemos al varón cuanto antes e interroguémoslo. Que se responsabilice y decapitémoslo. Basta, Zanak. Está bien llamar e interrogar al varón, pero si es inocente o actuó bajo circunstancias que ameritan su inocencia, no hagas nada de eso. Tengo una buena idea. ¿Una buena idea? ¿Y cuál sería esta? Su padre sacudió la cabeza en silencio. Zanak dedujo que mentía. De lo contrario se la diría. Mentía porque no podía explicar qué ganaban al perdonar al varón. El príncipe se decepcionó, pero confirmó lo que tenía que hacer. No importa cómo lo vea. Al rey no le espera un futuro oscuro si no hago algo. Tendré que ser más agresivo. Primero, tenían que imponerle toda la culpa al varón. Aunque la probabilidad era baja, era posible que ese varón de verdad tuviera la culpa de todos estos males. En cualquier caso, resolverían el problema mientras se tomara como hecho. Lo malo era que no se le ocurría cómo inculparlo. Y si lo mataba antes de que llegara a la capital para que no pudiera defenderse, así su padre no tendría otra opción más que aceptarlo. O también podría hacer eso. Había una manera de forzar su opinión aunque su padre se opusiera. Ya esperaba que llegara a esto desde que escuchó lo sucedido, así que lo pensó bien y llegó a una conclusión. Tendría que cometer el gran crimen: usurpación.
Había muchas desventajas al usurpar el trono que podría ser suyo con tan solo esperar un poco. La única ventaja era la que tendría en cuanto a este problema en específico. Aún así, recurrir a la usurpación era estúpido, pero Resti se caería si no hacía nada. Por lo menos necesitaba el acuerdo de los vasallos. También tendría que pedirle a su hermana que le prestara a Brain Unglaus. No perdería en cuanto a fuerza con ese hombre de su lado. ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¿Por qué tengo que tramar semejantes intrigas? Si tan solo no existiera el reino hechicero. Si tan solo no existiera ese monstruoso no muerto. De no ser por el reino hechicero y su participación en aquella guerra contra el imperio, su hermano sería rey, pero Restice no se encontraría al borde de la perdición. Zanak gritó internamente. Entonces, tocaron la puerta. Zanak tuvo un mal presentimiento. Debía ser un asunto muy urgente para interrumpir tan importante junta. Y en efecto, los golpes en la puerta sonaban apresurados. La mayoría, no, todos los asuntos que tenían que comunicarse con tal urgencia eran malas noticias. De ahí el presentimiento que lo invadía. Zanak dio el permiso de entrada y un caballero abrió la puerta apresurado. ¡Hay un mensajero del reino hechicero! La canciller Albedo llegará a la capital en menos de 2 horas. Cuando la conoció tiempo atrás, tenía el título incomprensible de supervisora de los guardianes, pero parecía que ya le habían dado uno más razonable, de canciller. Su presentimiento había dado en el clavo. No, se equivocó. No había sucedido algo malo, sino lo peor. ¿Y a qué viene? El embajador que les llevó el comunicado oficial no se encontraba en la corte. Debía esperar en una sección del castillo, pero como nadie se atrevió a permitir que un no muerto se quedara ahí, se encontraba en una mansión en el distrito noble. Habían colocado varios soldados alrededor de esta con la excusa de proteger al embajador, seguridad suficiente para no dejar escapar ni a un Slime, y no parecía haberse comunicado con el reino hechicero. Entonces, o se comunicó con ellos por medios mágicos, o ya planeaban la visita aunque el embajador no regresara. También era extraño que enviaran un mensajero tan cerca del arribo, en lugar de hacerlo al salir la canciller del reino hechicero. ¿Qué significado tendría? De cualquier manera, no parece que vayan a declarar la guerra ahora mismo. Si pensaran comunicar una declaración de guerra, no enviarían a su segunda al mando al territorio enemigo. Podría pensarse que era tan ingenua como para creer que no la lastimarían al ser representante de otro país, pero a él no le había parecido ni ingenua ni ignorante, incluso aunque el peligro fuera mínimo. Hay que recibirla. Preparen el salón del trono ahora mismo. Sí, su majestad. El caballero siguió la indicación de su padre y salió de la pieza. Era impensable recibir una audiencia con el rey sin previo aviso, por más que fuera un representante importante de otro país. Pero considerando la situación, más impensable sería pedirle a la canciller que esperara unos días. Perdón, señores, ¿pueden cambiarse a sus mejores ropas y reunirse ahí? Todos los presentes, incluyendo Zanak, inclinaron la cabeza ante la petición del rey. El salón del trono, donde recibirían a la enviada, pues había varias salas con tronos para diferentes usos. No era tan amplio, pero aún así requería cierto tiempo para estar listo. Ganarían el suficiente antes de que llegara la canciller Albedo si le daban un recorrido lento. Esto también permitió que los vasallos se cambiaran a sus ropas de ceremonia. La fragancia a flores recién cortadas llenaba el salón. En opinión de Zanak, se describía mejor como peste a campo, pero Renner siempre le replicaba que era su nariz la que estaba mal. Tampoco le parecía necesario, dado que todos estaban bien perfumados, pero al menos comprendía la belleza visual de la floración. Entonces pensaba que podrían usar flores artificiales. El problema era que no había precedentes y la visitante podría suponer que las plantas falsas eran señal de que no era bienvenida. Reglas de cortesía como esta variaban de especie a especie, y había casos donde el mismo gesto traía diferentes reacciones.
¿Cómo era que la concejalía, con sus muchos habitantes no humanos, solucionaba estos problemas? En lo que pensaba todo esto, vio los cuernos y alas de la canciller Albedo entrando en el salón. La canciller no había perdido ni una pizca de esa belleza fascinante y hasta tenebrosa que notó la primera vez que la vio, haciendo que el príncipe casi olvidara que era uno de los altos mandos del detestable reino hechicero. Desconocía si tenía pareja, pero tenía por seguro que esa gracia suya podría causar conflicto entre naciones. Así era la canciller Albedo. Escuchó a varios de los presentes suspirar con admiración, flechados por su hermosura. Notó que muchos nobles la miraban como si apreciaran una obra de arte. Además del atractivo físico capaz de fascinar a cualquiera, tenía en el rostro una sonrisa como la de una madre amorosa, tan encantadora que parecía imposible. Su hermana Renner era hermosa, pero en este momento Sanak llegó a la conclusión de que la belleza de Albedo iba más allá. Solo su vestido era extraño. El vestido, que tenía el color tenue de las flores del cerezo, habría sido perfecto para un baile, pero no para las circunstancias actuales. Aún así, no creía que se hubiera equivocado al seleccionar su vestuario. Debió hacerlo a propósito. ¿Con qué en mente? A Sanak no se le ocurría ninguna clase de significado que podría ponerle una mujer a su vestido. Quizás su hermana lo comprendería, pero ella no era la mujer más normal. El príncipe tenía una buena impresión de sus motivos, pues ella decidía no empeñarse tanto en su vestimenta para evitar gastos innecesarios. Sanak vio de reojo a su hermana. Portaba su vestido de ceremonia, no el de siempre, pero parecía ser el mismo que usó cuando recibieron a Albedo la última vez. Quería pedirle que no lo hiciera, pues pensarían mal de ella, pero al menos era más decente que el que traía Albedo. Varios de los vasallos notaron lo mismo de la princesa y mostraron hastío, pero hasta ahí. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Albedo Dono? Al sonar la voz de Ramposa, muchos de los nobles reaccionaron como si despertaran. Se habían perdido en la belleza de Albedo. «Es un placer verlo de nuevo, Su Majestad», contestó con una voz tan hermosa como su rostro. Albedo mantenía la espalda bien recta, sin variar ni un poco la altura de la cabeza. Su actitud era la misma que antes. A pesar de su cortesía, era palpable la firmeza de nunca inclinar la cabeza ante un simple humano. «Me alegra ver que no has cambiado». «Lo mismo digo para usted, Su Majestad». Intercambiaron sonrisas, pareciendo completamente amistosos. «No debes tener mucho tiempo. Vamos al grano. ¿Qué te trae por aquí?» «En efecto, vengo a hablar sobre el crimen que cometieron sus ciudadanos al robar la comida que envía a nuestro país destinada a salvar al reino sagrado». El tema no era algo para decirse con una sonrisa, pero ella no cambió ni un poco la expresión. En respuesta, el rey se levantó del trono para hablar. «Ya veo. Es sobre ese asunto. Primero que nada, debo ofrecer disculpas por lo que hicieron mis súbditos». Inclinó profundamente la cabeza. Aceptó sus alegatos. Esto no era bueno en cuestiones diplomáticas. Uno siempre debía mantenerse astuto, y era un gran perjuicio aceptar que el país de uno tenía la culpa. Además, resultaba aún peor que fuera el rey quien se disculpara. Era como aceptar que el país entero era culpable. Ahora tendrían que aceptar cualquier demanda del reino hechicero. Pero tal vez esto será bueno en el sentido de que podremos evitar una guerra. Pero si le piden la cabeza del varón, ¿lo aceptará? Al considerar lo dicho hace rato, no podía imaginarlo. Si aún así pensaba rechazar las demandas del reino hechicero, debió ser Sanak quien se disculpara, no su padre. Había una gran diferencia de peso entre las palabras de un rey y las de su hijo. Mientras pensaba eso, su padre volvió a hablar, haciéndole abrir los ojos como jamás lo había hecho. «Y bien, Albedo, podrán
¿Disculparnos si les ofrezco mi cabeza? En ese momento se sintió como si el aire en el salón se congelara. Pasada la sorpresa, Zanak sintió vergüenza desde el fondo del corazón. Este era el as que su padre tenía bajo la manga. No funcionaría en cualquier situación, pero nadie podría decir que la cabeza del rey no fuera suficiente ofrecimiento de disculpas. Al contrario, quien demandara más sería criticado como intolerante. Y encima, a su padre no le pesaba pagar con su propia vida. No era que quisiera morir, era por su orgullo como rey que no dudaba en entregar su vida por el bien del reino de Restice. Su padre era un rey verdadero. Sí, era ingenuo, pero quizás lo había subestimado. Por supuesto, esto sería además de recompensarle las provisiones perdidas, o incluso el doble. ¿Qué te parece, Albedo? La sonrisa de Albedo se volvió más profunda. No era más que una mujer bella que reía, pero por alguna razón la imagen era aterradora. Parece que te malinterpreté, Ramposa III. Albedo desvió la mirada, por alguna razón, hacia Renner. ¿Fue porque perdiste a ese hombre? ¿O por alguna otra razón? Luego miró a Zanak. ¿Cambiaste al ver el talento de tu hijo? No creo haber cambiado. Sí, cambiaste. No habrías tomado esa decisión antes. Tal vez se acumularon varias razones, pero supongo que en el fondo no has cambiado mucho. Bien, como sea. En cualquier caso, no alterará lo que haremos. Tardó en notarlo porque el cambio de actitud de Albedo había sido demasiado drástico, pero ya no estaba tratando al rey con cortesía. Aunque no fuera súbdita suya, no era forma de hablarle al rey de una nación. Sin embargo, por algún motivo, Zanak sintió que esta conducta era más natural. Después de todo, la relación que había entre el rey de Restice y la canciller del reino hechicero ya era extraña desde un principio. Eran un humano y una demonio. Su actitud de ahora era más lógica. Quizá era eso. Quizá era por eso. Albedo desprendía una presión tal que impedía que alguien expresara su descontento. Pero solo duró un momento. La demonio volvió a ponerse la máscara de embajadora, miró a los vasallos a sus costados y alzó la voz. El reino hechicero le declara la guerra al reino de Restice. Movilizaremos nuestras tropas dentro de exactamente un mes, al mediodía. Esta promesa no la mantendremos en caso de que ustedes lleguen antes a Arantel, es decir, que invadan nuestro territorio. Espera, no esperaré. Bien, terminé lo que vine a hacer. Por último, Su Majestad. ¿Fue un complot para justificar esto? Albedo entrecerró los ojos al escuchar la expresión de furia de uno de los vasallos presentes. Ella también reflejaba ira. ¿Qué te crees para interrumpir las palabras de Su Majestad el Rey Hechicero cuando las estoy transmitiendo? ¿Humano? ¿Es que no puedes esperar un mes para morir? El rostro del vasallo palideció. Albedo no había elevado la voz. La pura mirada de esta bella mujer le infundió miedo a ese hombre acostumbrado a amenazas de otros nobles acompañados por soldados. Lo siguiente es un comunicado directo de Su Majestad el Rey Hechicero. No pienso usar un hechizo tan grande como aquella vez. Así que tómenlo con calma y divirtámonos. Albedo mostró por primera vez una expresión confundida. En respuesta a lo que decían sobre un complot, no esperábamos que sucediera algo así. Somos nosotros quienes queremos una explicación. La voz y expresión de Albedo eran totalmente sinceras. No parecía estar mintiendo, pero era probable que todo fuera parte de su actuación. Si quieren pensar que fue un complot, adelante. El ganador escribirá la historia. Nos desharemos de todo rastro de sus falsas acusaciones. Ya era clara la postura del reino hechicero. Era una pérdida de tiempo pensar en cómo evitar una guerra. El objetivo del reino hechicero no era robar el territorio de Restice.
era destruirlo por completo. Ya no había escape. Los no muertos invadirían dentro de un mes. No necesitan acompañarme de regreso. No pienso robarles más de su preciado tiempo. Albedo se dio la vuelta con gracia y partió. ¿Ganaba algo el reino dejándola ir a salvo? Si mataban a la canciller, la política en el reino hechicero caería temporalmente en caos, y no tendrían tiempo para librar una guerra. Pero su andar tan confiado hacía que cada uno vacilara. Ni Zanak ni nadie más pudo hacer algo. Albedo salió del salón. Con la puerta ya cerrada y Albedo lejos, Zanak le dirigió la palabra a su padre. ¿Qué hacemos? ¿La seguimos? No hagan nada por el estilo. Si la matamos, nuestro país tendrá culpa total. Ninguna otra nación querrá ayudarnos. Respondió su padre con la mano en la cabeza, como si sufriera una jaqueca. Parecía todavía más viejo que algunos momentos atrás. Su Majestad, creo que deberíamos comunicarles a los demás países que usted intentó ofrecer su propia cabeza en disculpa. Sí. Hazlo, secretario de Asuntos Exteriores. Ahora estamos en la peor situación posible. No diga eso. Solo debemos vencer a las fuerzas armadas del rey hechicero. Sí. Tienes razón. El rey recuperó un poco de energía luego de escuchar al secretario. Aún así, su expresión reflejaba mucha tristeza. Zanak, Renner, tengo que hablar con ustedes. ¿Pueden venir a mi cuarto en un momento? A todos los demás, por favor, reúnanse aquí dentro de una hora. Hablaremos sobre los preparativos durante este mes. Los vasallos bajaron la cabeza. Luego de ver que el chambelán se llevaba a su padre fuera del salón, Zanak y Renner salieron. Los guardias de Renner, Brain y Klim la estaban esperando afuera, pero ella les indicó que aguardaran en su cuarto, así que no los siguieron al partir. El príncipe y la princesa caminaron hombro con hombro. Hermanita, ¿para qué crees que nos llamó nuestro padre? Me imagino que ya debe tener algo en mente, hermano, y yo concuerdo. Ya veo. Entonces nos convidará de los deliciosos postres que le trajo Albedo Dono. Sí, bien deducido, hermano. Tiene que ser eso. La miró fijamente y ella solo le regresó una sonrisa. En verdad que no podía con esta mujer. ¿Tú qué harás? Puso el dedo índice sobre la barbilla e inclinó la cabeza. Zanak soltó un suspiro exagerado. De nada te sirve que actúes así conmigo. Guárdate el gesto adorable para Klim, él sí te lo cree. ¿Qué malo es conmigo, hermano? Sí haré eso con él, pero regresando al tema, esa no era mi intención. ¿Qué piensa usted? Yo quiero huir, pero es obvio que no puedo. De cualquier forma, alguien del reino hechicero me seguiría. Opino lo mismo, si me permite decirlo. Le pareció un deseo muy gallardo para alguien que había hecho un pacto solo para casarse con un hombre de estatus diferente. Esperaba que estuviera más aferrada a la vida y le respondiera que se marcharía del palacio al día siguiente. Pero bueno, así de imposible era huir del reino hechicero. No podía percibir emociones en el rostro de Renner. Ambos entraron en la habitación de su padre y lo primero que éste les dijo fue exactamente lo que esperaban. Zanak, Renner, deben huir. Aún son príncipe y princesa. No necesitan caer junto con el país. Se vieron mutuamente y contestaron que no tenían intención de hacerlo. Su padre lució tanto alegre como triste. Ya veo. Pero aún tienen tiempo. Díganme si cambian de opinión. Zanak no pensaba que fuera a cambiar, pero las emociones humanas eran efímeras. Asintió. Renner hizo lo mismo. Fin de la parte 1. El puto Ramposa tercero en esta parte es como que joder.
Joder. Joder. Eres el MVP de esta parte, Ramposa tercero. Eres el total MVP. Joder, what the fuck. Brutal, sí, esta parte es brutal. Esta parte es brutal. Es que ofrece su propia cabeza. Es que hasta da penita con Ramposa tercero. Yo creo que hasta antes de esta parte uno Ramposa tercero. ¡Ah! Pero en esta parte es como joder. Joder, eres buen rey, pero eres malísimo unificando el puto país. ¿Qué te pasa, Ramposa tercero? ¿Por qué tu personaje se está redimiendo aquí? No entiendo. El macho. Sí. Pero nada, esta parte es buenísima. Se los dije. Esta parte es buenísima. Y es que todo lo que pasa es súper emocionante. Albedo, buah, es que el Albedo llegando como una reina ante los insectos, diciéndoles: los vamos a masacrar. Y el vasallo, uno de los nobles de ahí la interrumpe y hijo de madre, nada más con la mirada. Yo alcé la voz, lo interpreté mal porque no debía haber alzado la voz. Nada más mirándolo y hablándole, nada más con la fucking mirada, lo hizo palidecerse. Es que... Y después... Qué inocentes, ¿no? Deberíamos ir a matarla. ¡Ay, papá! ¿Ustedes se imaginan con que se hubieran movido un poquito para tocarla? Joder. A ver, Albedo no los hubiera matado, pero a los que la iban a tocar para intentar detenerla o atacarla, les cortaba la cabeza automático. Yo creo que todos se hubieran quedado... ¡Monstruo! hubiera estado divertido ver eso. Pero bueno, no ocurrió. En fin, igual también sirve para seguir manteniendo la fachada de que Albedo no es tan fuerte. Aunque más adelante, no entiendo por qué más adelante por ahí como que saben que Albedo es fuerte. Unos personajes que van a aparecer más adelante en el volumen 14. Puede ser más o menos justificable, pero me parece un poquito Deus Ex Machina, pero bueno. Cuando lleguemos a ese momento lo discutiremos. El hecho es que, mi gente, espero que hayan disfrutado de la lectura de esta parte 1 del capítulo 2. Espero que hayan pasado un buen rato. Y ya para finalizar, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo, por medio de la donación de bits, por medio de suscribirse acá en Twitch y por el regalo de suscripciones acá en Twitch. También muchas gracias a la gente que me ha apoyado por PayPal y por Patreon. Agradecido en especial con Nade0, que me ha dado $100. Esa donación histórica fue tremenda, la de Nade. Muchísimas gracias, querido Nade, por ese apoyo. Lo aprecio muchísimo. También muchísimas gracias a la gente que me ha estado apoyando por Patreon. Tengo 4 Patreons activos: Venom, Tricen, Domine One Shot y Christopher Aguilera. Gracias, chicos. Y obviamente gracias a los que están suscritos en estos momentos y que me han apoyado por varios meses o más, sobre todo a Hayakos, que lleva 12 meses, y a Magder, que lleva 10 meses. Tremendo, muchas gracias por ese apoyo de mes tras mes. Lo aprecio bastante. Y nada, espero que hayan pasado un buen día, espero que hayan pasado un buen momento escuchando esta narración. Espero que hayan disfrutado este rato y nos veremos en la próxima con más volumen 14 de Overlord.